أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء. El Estado Islámico es una construcción que han llevado a cabo, que pretenden llevar a cabo, haciendo un pseudoestado, construyendo un pseudoestado, evidentemente no reconocido por nadie de la comunidad internacional, y con unas dimensiones de territorialidad, de población, de recursos, etcétera, etcétera, en el sentido de entrar a jugar con sus propias reglas, pero en el concierto de las naciones, en principio. Uno, fundamentalmente, algo muy antiguo y muy sencillo, que es la lucha por el poder, en este caso por la primacía dentro del escenario yihadista internacional. Entonces, casi podemos hablar de tradicionalmente, por los largos años que Al-Qaeda lleva llevando a cabo sus prácticas terroristas. Al-Qaeda ha tenido diferentes fases, evidentemente, fases de mayor preponderancia, que alcanzó su cenit, como todos sabemos, pues a raíz de los grandes atentados del primer lustro de la década de los 2000, atentados en Estados Unidos, en Madrid, en Londres, etcétera, etcétera, y en otros muchos sitios, con anterioridad y con posterioridad. En esta fase de éxito, por decirlo de algún modo, Al-Qaeda se configura como el líder indiscutivo del yihadismo internacional. El Estado Islámico, en sus últimas fases y sobre todo en la actual, de creación de ese territorio sometido bajo sus reglas y las guerras que mantiene de forma paralela, tanto en Irak como en Siria, que desde el punto de vista del Estado Islámico es la misma, desde el punto de vista de la realidad de la comunidad internacional son dos guerras distintas, se produce esta diferencia. Entonces hay una clara, en este momento, una clara pugna por el liderazgo internacional del yihadismo y por captar la mayor cantidad de recursos, unos u otros, la mayor cantidad de financiación y la mayor cantidad de voluntarios además. Del Estado Islámico en Irak, como consecuencia del propio desarrollo de la insurgencia en Irak, hay una fase de mayor pacificación, sobre todo como cuando muere su primer líder más reconocido, Al-Zarqawi, el jordano, y hay una fase de oscuridad dentro del Estado Islámico. Hay una lucha interna por el liderazgo interno de la organización, y aparte la coyuntura en Irak deja de favorecerles. La cantidad de atentados indiscriminados contra la propia población iraquí, etcétera, etcétera, hace que los propios suníes y el conjunto de la población rechacen este tipo de prácticas, y esta organización pasa a una fase de oscuridad. Sí. Creo que decir cualquier otra cosa sería algo muy gratuito y sería, yo diría que incluso un poco irresponsable. Ahora bien, hay que matizar las cuestiones. El Estado Islámico actualmente tiene focalizada su atención y su acción en el entorno regional de Siria e Irak, y se encuentra en una fase de intento de expansión hacia otras localizaciones. Su sustrato natural es operar allí donde existen ya desde hace muchos años grupos yihadistas que están operando, a los que durante mucho tiempo, de una forma autónoma o bien con una cierta relación con Al-Qaeda, ideológica, incluso operativa durante ciertos tiempos, atraerlos, digamos, a su bando en esa lucha que decíamos por la primacía yihadista. Claro, eso sucede en territorio de Argelia, Sahel, Libia, en cualquier territorio, Yemen, por supuesto, donde pueda haber actividades de este tipo de grupos, incluso Pakistán, Afganistán y demás. La seguridad plena es imposible, es evidente. Por tanto, hay que llevar a cabo, además, las tareas de seguridad dentro, obviamente, del marco de la ley, de forma absolutamente legítima, y con un equilibrio entre el famoso debate entre seguridad y libertad, obviamente. Países que han pretendido ser muy seguros se han deslizado por el camino de cortar libertades. Eso hoy día en nuestros países no es posible y no es deseable, además. Por tanto, estamos hablando de un equilibrio francamente difícil.
¿España tiene recursos y tal? Sí. ¿Disponemos de profesionales suficientes y suficientemente preparados? Sin lugar a dudas. De hecho, España, desgraciadamente, por el terrorismo interior que ha habido durante muchos años, es un referente internacional en la lucha contra el terrorismo. Vosotros posiblemente no sois conscientes de los requerimientos que tiene nuestra Guardia Civil, por ejemplo, para contribuir a formar policías y en muchísimos países del mundo, pero no solamente países en vía de desarrollo, sino Estados Unidos, países escandinavos, de los más avanzados, saben de nuestra experiencia en ese tema y requieren a la Guardia Civil con una frecuencia extraordinaria como grandes expertos. Es decir, España no se encuentra ni mucho menos, en este caso, no solo indefensa, sino en una situación de desventaja, sino más bien de ventaja, en ese sentido comparativamente con otros países. Ahora, ¿seguridad plena? De ningún modo. Cometeríamos un grave error si pensáramos que con los recursos que disponemos en la preparación de nuestra gente, que es excepcional, estamos seguros, porque supondría en cierto modo un bajar la guardia. Esto es una labor continua, día a día, muy sorda, muy callada, que muchas veces la población no tiene conciencia de ello, y creo que debe ser así, pero tenemos para muchos años de este fenómeno, sin lugar a dudas.